buenas noches, gracias por estar siempre atentos a La Medida. Es un gusto poder compartir con ustedes. Uno de los temas que sin duda alguna ha acaparado la atención nacional es la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República. Aquí vamos a analizar sobre quiénes son los que quedaron y también el papel de esta Junta Directiva. Ese análisis lo tenemos junto al licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Bueno, este es uno de los temas nacionales que tenemos para ustedes esta noche, pero a nivel internacional también Andrés Estrada nos pone al día de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró ley marcial en las 4 regiones que se anexó recientemente. Y bueno, vamos a hablar sobre qué está pasando en esas regiones, porque ya hay evacuaciones masivas. También sobre Nicaragua, la Comisión de Derechos Humanos afirma que la situación en Nicaragua se ha ido de mal en peor desde aquellas protestas de 2018. Recordaremos un poco eso y lo que está pasando con los migrantes en Nueva York. Esto y más en unos minutos. Con 115 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República eligió la planilla número 1 para Junta Directiva del próximo año. La nueva Junta estará integrada de la siguiente forma. Como presidenta, la diputada Shirley Rivera, vicepresidentes Boris España, Sergio Arana y Herbert Melgar Badilla, y como secretarios Maynor Mejía, Marvin Alvarado, Douglas Rivero, Aníbal Rojas y Leopoldo Salazar. La ahora reelecta presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se refirió al trabajo a realizar durante el próximo periodo. Vamos a continuar con el trabajo que hemos estado realizando durante este año. Confío en que la Junta Directiva y la alianza va a permanecer y vamos a seguir legislando a favor del pueblo de Guatemala. Durante toda nuestra gestión hemos estado realizando los acuerdos necesarios, los diálogos necesarios para poder, como ustedes se dan cuenta, tener ya una producción legislativa. El día de hoy, 52 decretos aprobados. Esa es una muestra del diálogo y de los acuerdos que hemos tenido acá en el Congreso. Pero lo que sí les quiero decir es que mantengamos la unidad en el país, que es lo que nos va a sacar adelante. Ya la historia nos está demostrando que solo unidos logramos objetivos y así debemos de seguir en la legislatura y en todos los ámbitos de nuestra Guatemala. La Junta Directiva 2023-2024 tomará posesión el próximo 14 de enero, cuando inicie el último año de la 9ª legislatura. Muy bien, el Congreso de la República entonces hoy estuvo conociendo sobre la elección de la nueva Junta Directiva. Recordemos que hay un tiempo en el que se permite poder iniciar con este proceso, luego de las reuniones que también se tuvieron en jefes de bloque, se procedió entonces a darle paso a la elección de la Junta Directiva para el próximo año. Para algunos puede parecer acelerada, para otros acertada, porque hay temas pendientes también en el Congreso como la aprobación de presupuestos y hay otras leyes que están pues pendientes de conocerse y que sin duda alguna también se deberá entonces entrar a discutir en el Pleno por parte de los diputados, y es importante ir avanzando también en temas que de todos modos se tienen que hacer. Licenciado Clavería, vemos esta nueva Junta Directiva que se reelige a su presidenta y en este caso Shirley Rivera se convierte en la primera mujer que durante 2 años está dirigiendo, 2 años consecutivos, está dirigiendo este alto organismo de Estado. Pues vean, la realidad es que este es un acto eminentemente político, sí, y uno lo tiene que tener absolutamente claro. Igual los guatemaltecos, en el Congreso de la República es un organismo político por excelencia. Por lo tanto, los acuerdos que se logran para llevar o mantener a una persona en la presidencia del organismo legislativo o a sus bancadas, pues no es nada extraño. Lo extraño sería que no se negociara y que no se llegara a acuerdo. Creo que esto es importante porque efectivamente no sé cuántas bancadas están representadas en esta Junta Directiva, pero imagino que por lo menos 3 o 4. Y creo que es importante porque efectivamente le da estabilidad también al organismo legislativo y le permite seguir conociendo los anteproyectos de ley que ellos consideren que son necesarios y esto da de alguna manera tranquilidad a los diputados para que en un año que es preelectoral ellos puedan seguir con su trabajo en el próximo año, que es un año electoral.
Y es que ese punto también quiero tratar, licenciado Clavería, porque es un año, el siguiente va a ser un año pues también de muchos retos para el Congreso, y sabemos el papel que debe tener entonces la Junta Directiva en este caso es dirigir el barco, es decir, poder pues generar esos consensos, poder entonces saber guiar, buscar los consensos, es parte de las funciones también y de lo que se esperaría de una Junta Directiva. ¿Cuáles serían esos retos que tendría esta Junta Directiva, especialmente durante el próximo año, donde sabemos la situación que se va a venir en el tema de las elecciones? Yo creo que el reto más importante para ellos es poder mantener el trabajo en el organismo legislativo y que los diputados cumplan con sus funciones y con el tiempo que tienen que servir al país, porque en un año electoral efectivamente ellos también van a tener que dedicar gran parte de ese tiempo, que ojalá que eso sea los fines de semana, a la parte eminentemente política de campaña. Por lo tanto, de lunes a viernes tendrán que mantener algún tipo de consenso para que el trabajo se pueda desarrollar, Sandy, porque el Congreso de la República, recuérdese usted, que tiene que no solo que presentar nuevas iniciativas, sino modificar otros decretos ley y hacer otros planteamientos que son importantes para que el país pueda seguir avanzando en la ruta legal, que es el Congreso al final quien la define. Así es muy importante poder pues identificar estos retos y sobre todo también esas funciones que debe tener la Junta Directiva, que es importante de verdad que se pueda establecer. También llama la atención, licenciado Clavería, porque durante los últimos años se ha dado de que los presidentes que se tienen en el organismo legislativo, pues se ha dado más que los hombres se reeligen. Hay varios, de hecho, que han pasado varios periodos entonces o varias juntas directivas siendo presidentes, pero en una mujer no se había dado. Entonces llama la atención también porque la mujer pues va marcando, va abriendo paso, y también pues en este caso pues le dan el apoyo a Shirley Rivera para que continúe en un año que va a ser bastante complicado también, licenciado Clavería, porque el tema de la aprobación de leyes y distintos proyectos de ley pues va a estar también complicado y va a tener pues ese reto, ¿no?, de buscar esos consensos en un año difícil, un año electoral. Pues yo creo que ella tiene la experiencia de este año y esto le va a servir precisamente para poder mantener el control en el Congreso de la República en el próximo año. Desde luego, tener la experiencia y haber sido nuevamente electa no significa que uno pueda hacer un trabajo en muchos de los casos fácil. Pero esos son los retos que se presentan en el país y en los diferentes organismos. Y recuerde usted que cuando es un año electoral, la realidad es que cuesta más. Pero yo espero que el Congreso de la República, los señores diputados también, hagan la parte de trabajo que les corresponde, al igual que las bancadas. Pero desde luego lo importante es entender que llegar a acuerdos para reelegir a una junta directiva y a su presidenta no tiene absolutamente nada de raro. Raro hubiera sido si no hubieran habido acuerdos. Así es, que a veces se complica también, ¿no?, es correcto, esas elecciones. Vamos a ir con unos datos que tenemos preparados para este análisis, conociendo más sobre esta situación de la elección de la nueva Junta Directiva, porque el Pleno llevó a cabo la elección de la Junta Directiva para el periodo 2023-2024. Con el respaldo de 115 votos, la presidenta Shirley Rivera logró la reelección, convirtiéndose en la primera mujer en presidir 2 periodos de manera consecutiva. Esta elección quedó firme con la aprobación del Acuerdo Legislativo número 15-2022. Y siguiendo con la información que tenemos para este análisis, hay que mencionar que Rivera estará acompañada de los siguientes congresistas: Boris España, primer vicepresidente; Sergio Arana, segundo vicepresidente; Herbert Melgar Padilla, tercer vicepresidente. Asimismo, en las secretarías tenemos entonces al diputado Maynor Mejía, Marvin Alvarado, Douglas Rivero, Aníbal Rojas, Leopoldo Salazar, del primero a quinto secretario respectivamente. Ellos son los que integran entonces, van a integrar en el próximo año ya oficialmente esta junta directiva. Durante este último año también del periodo que se va a tener por parte de los diputados, y pues veremos si algunos de ellos van a continuar, se logran reelegir, porque lograron reelección en la junta directiva. Ahora el reto para ellos
si logran reelección de Curul también, que va a ser otro objetivo entonces que seguramente van a tener para el próximo año, que es un año electoral. El Congreso se convierte, y bueno, es uno de los organismos importantes de nuestro país, licenciado Clavería, porque aquí se concentran todos los temas políticos, pero sobre todo también todo el tema de la legislación. Hay puntos pendientes también que yo creo que por ahí sería oportuno ver cuál sería el camino que debería de tomar esta junta directiva con varios temas que están pendientes, incluso conflictos y aspectos que no se han logrado aclarar para evitar la conflictividad social, como por ejemplo la situación de los militares que sigue estando ahí. ¿Qué papel debe tomar la junta directiva? Yo creo que de acuerdos. Yo creo que este año que viene ellos deben de poner en relieve su capacidad para poder llegar a acuerdos. Porque efectivamente, como yo le dije, es un año electoral en el que las luchas internas y las luchas partidarias son fuertes, pero que al final se tiene que entender que en los partidos políticos el tema no es de enemigos, sino es contrincantes que en un periodo electoral pues están en posiciones distintas, pero que al terminar ese evento electoral hay que llegar a acuerdos y consensos. Ahora, en este caso, es al revés, porque ellos están manejando la junta directiva y lo que tienen que lograr es una mayoría de consensos y acuerdos entre todos los señores diputados para poder legislar y poder llegar a solucionar problemas como los de los veteranos para evitar la conflictividad que podría afectar de alguna manera el proceso electoral. Definitivamente. Así que ya ha quedado usted informado entonces sobre esta elección, quiénes conformarán el próximo año la Junta Directiva en el Congreso de la República, esos retos y los temas entonces que deberán darle seguimiento también como parte de las funciones que van a tener en el próximo año. Vamos cerrando este primer análisis, haremos una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos de la conmemoración del 20 de octubre. ¿Realmente se le da el sentido del por qué se estableció esta fecha o solamente se toma como un descanso? Analicémoslo al regresar. Para este jueves se esperan marchas en conmemoración al Día de la Revolución. Jorge Luis Gramajo, gobernador departamental, explicó cuáles serán estas movilizaciones y los puntos donde se concentrarán. Los presidentes de las juntas directivas de comunidades de veteranos militares han anunciado una manifestación pacífica y bloqueos en puntos importantes del país del martes 18 al jueves 20 de octubre. Y principalmente en el departamento de Guatemala ellos planifican hacer su marcha pacífica en las afueras del Congreso de la República y en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora. El 17 de octubre el Sindicato de Trabajadores de Carnes Procesadas, Sociedad Anónima, han notificado a esta gobernación departamental que planifican realizar una marcha el 20 de octubre a partir de las 7 de la mañana, saliendo desde el kilómetro 5.5 de la Ruta al Atlántico, zona 17, recorriendo toda la calle Martí hasta el Parque Central de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, por parte del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, la cual notifican sobre una manifestación pacífica que estarán llevando a cabo el 20 de octubre a partir de las 8 de la mañana y se estarán trasladando desde el Trébol, zona 8, sobre la avenida Bolívar hasta la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Las recomendaciones por parte de las autoridades es tomar vías alternas en el tránsito para evitar congestionamientos. Y bueno, estas son algunas de las actividades que se van a tener para este 20 de octubre y que recordemos, ¿cuáles fueron los objetivos entonces para el establecimiento de esta fecha? Y al final se le ha dado continuidad realmente y se ha apreciado entonces todo lo que marcó este movimiento, o solamente es visto, licenciado Clavería, como un descanso, como una oportunidad entonces para conocer Guatemala, para ir a algún lugar, para compartir, o se mantiene ese espíritu? ¿Cómo lo ve? Lo que sucede es que acuérdense que cuando se da la revolución del 20 de octubre, votan al general Ubico.
Y en ese momento sube el presidente Arévalo y después el presidente Arbenz y después le dan golpe de Estado al presidente Arbenz, Castillo Armas, Idígoras Fuentes, etc. El problema es que se ve como parte de una lucha ideológica. Y entonces Guatemala ha estado polarizada desde hace muchísimos años y esto se dio de igual forma en el enfrentamiento armado. Sí, fueron 36 años de enfrentamiento armado en el que efectivamente la historia pues, no permitió que estas fechas se magnificaran, sino que al contrario, se fueran enterrando y debilitando. La historia del país en términos generales ha sido muy manoseada y creo que es oportuno que los expertos, los historiadores, los grandes historiadores de Guatemala reescriban la historia tal y como es, porque al final muchos guatemaltecos, primero no la leen y segundo no les interesa a algunos. Y entonces esta fecha se ha convertido en una fecha de descanso, en una fecha en la que un grupo que tiene algún tipo de interés participa, pero en términos generales el 20 de octubre es una fecha de descanso. Si usted sale y comienza a preguntarle a los 17 o 19 millones de guatemaltecos qué es el 20 de octubre, le aseguro que va a quedarse impactada de ver que muchísimos ni siquiera saben lo que es el 20 de octubre. Sí, la verdad es de que probablemente ya no se comparte o no se ha continuado difundiendo también cuáles fueron los objetivos, por qué es tan importante esta fecha también, tanto para ser un día conmemorativo de nuestro país. Entonces, creo que son algunos grupos los que todavía mantienen ese espíritu de poder recordar entonces el motivo de por qué celebrar el 20 de octubre o conmemorar esta fecha que marcó la revolución en nuestro país. Y lo vemos entonces con caminatas, pero incluso en ese sentido a veces se dice, ay, pero ya van a haber caminatas, el tráfico, lo vemos como sinónimo de eso, ¿no? No lo vemos al final como un grupo de personas que, bueno, ellos sí están manteniendo pues y recordando el por qué se ha establecido esta fecha pues importante dentro de la historia guatemalteca, ¿no? Y creo que por ahí va, que a veces las ideologías pues no se comparten, no se fomentan ni siquiera, entonces no se tiene también claridad al respecto y puede ser uno de los motivos por los cuales se va perdiendo también el sentido de este tipo de conmemoraciones. ¿Cómo lo ve usted? Pues que lo que sucede es que como son luchas de poder y agendas políticas tan distanciadas y tan confrontadas en el país, no hay un punto intermedio en el que los guatemaltecos en algún momento puedan visualizar, juntarse, aún manejando diferentes ideologías. Y creo que ese es el punto. Pero al final la historia, aunque es una historia muy interesante de esa época, creo también que no nos la han enseñado en los colegios y en las escuelas, y creo que es importante replantear la historia. Le voy a poner un ejemplo. Tampoco se plantea esta nueva era democrática como algo importante e interesante, con todos sus avances y con todos sus retrocesos. Simplemente el poder vivir en democracia es algo que hace la vida mucho más fácil para las personas. Y precisamente hablando de esa democracia, porque fue el paso que se da entonces con esa revolución también a la democracia en sí en nuestro país. Y ya que estamos hablando entonces de los motivos o por qué es importante pues conmemorar el 20 de octubre, Día de la Revolución, vamos a presentarles a ustedes algunos datos que son importantes que se conozcan también sobre algunos de los logros que se obtuvieron durante este movimiento, porque el 20 de octubre de 1944 se consumó entonces el movimiento revolucionario que puso fin a una época de dictaduras y que permitió las elecciones que fueran libres y sobre todo democráticas. Durante esta época Guatemala se encontraba dentro de una dictadura bajo la figura del general Jorge Ubico. Su sucesor, el general Federico Ponce Baides, pretendía prolongar su mandato, pero fue obligado a renunciar el 20 de octubre. Posteriormente asumió el poder una junta revolucionaria de gobierno, quienes convocaron a las elecciones presidenciales donde obtuvo la victoria el doctor Juan José Arévalo Bermejo.
Entonces, continuando también con los datos, el movimiento dejó un legado que permanece vigente sin duda alguna, y bueno, en varios sentidos de la actualidad lo podemos observar todavía. Por ejemplo, se decretó la separación de los 3 poderes del Estado, se prohibió la reelección para la alternabilidad en el poder, se implantaron las elecciones populares y la ciudadanía de la mujer, que fue algo también muy importante para nosotras las mujeres. También permitió la indemnización laboral por despido sin causa justificada, el reconocimiento de la propiedad privada y aparte de esto hay otros pues, logros que podemos mencionar, pero uno de los que se mantiene también y lo podemos ver es el beneficio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí fue cuando inicia también y es otro de los logros entonces de este movimiento revolucionario que se tiene, porque el IX lo tenemos todavía, continúa entonces también siendo un auxilio para los trabajadores y fue un resultado del Código de Trabajo, la Carretera del Atlántico y muchos otros. Es decir, sí, hay varias. Pero lo importante, tal vez, Sandy, es que independientemente de que este movimiento haya sido hecho hace tantos años, no se le dio el realce que debe haber tenido, porque efectivamente el enfrentamiento armado y la caída del presidente Hermes complicó el país. Entonces lo metió en un enfrentamiento de muchos años en los que se ha perdido gran parte y de la importancia de la historia del país. Y entonces estas fechas son hoy por hoy simplemente un recuerdo en el que participa un grupo de guatemaltecos y en el que efectivamente la gran mayoría está pensando en un descanso. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el futuro? Entender que tenemos que resaltar estas fechas, porque la democracia como sistema político y la democracia como forma de vida son importantes para los países. Es decir, un país en el que no se respeta, no se ama, no se quiere y no se cuida la democracia, es un país en que las posibilidades de entrar en un proceso dictatorial son muy altas. Sin duda alguna, por eso es importante y creímos también relevante poder tratar este tema para que ustedes puedan conocer, que refresquemos también la memoria de esos acontecimientos y que veamos entonces el sentido de ese 20 de octubre. No es solamente un descanso, sino marca un logro y una lucha constante también que se tuvo para pues marcar esa revolución de nuestro país de 1944. Cerramos así este segundo tema de análisis. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos sobre una denuncia que se ha ordenado ya la detención en contra de un exfuncionario público. Cuando regresemos le tenemos los pormenores de quién se trata y por qué motivos. Ya volvemos. Un juzgado emitió una orden de captura nacional e internacional contra el exjefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, y una en contra de la exmandataria de la CICIG, Leili Santizo, por el delito de obstaculización a la persecución penal. Fue girada por juez competente orden de aprehensión en contra de la exmandataria de CICIG, Lady Indira Santizo Rodas, derivado de una orden autorizada por juez competente por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal. Así también el juez giró una nueva orden de aprehensión nacional e internacional en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro, al advertir también indicios suficientes de la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal. Según el fiscal Curuchiche, Leili Santizo, exmandataria de la CICIG, y el exjefe de la FESI, Francisco Sandoval, conocían el expediente del caso cooptación y corrupción judicial, a pesar de estar bajo reserva. Además, intimidaron al juez contralor. El 10 de enero de 2022, a través de una red de mensajería telefónica, se devela la existencia de un mensaje en donde Santizo Rodas indica a Sandoval Alfaro que le envió el memorial de conexión de causas vía correo electrónico y agradece la argumentación remitida. En ese sentido, Sandoval Alfaro, el 12 de enero de 2022,
manifiesta por la misma red social que tiene conocimiento que el 5 de febrero citarán a los abogados y fiscales del caso Odebrecht, lo cual denota que posiblemente sostenía comunicación con personal del juzgado de mayor riesgo de, ya que, previo a notificar a las partes procesales, él ya tenía conocimiento de una audiencia, la cual solicita que sea corroborada por Santizo Rodas. El 1 de febrero de 2022, Sandoval Alfaro le informa a Santizo Rodas de forma literal que la juez cuarto no quiere enviar el proceso, hay que ir a procurar a que lo mande, lo cual de nuevo evidencia que Sandoval Alfaro, quien se encuentra prófugo de la justicia, tiene conocimiento de una carpeta judicial que se encuentra bajo reserva, a pesar de haber sido emitida 3 órdenes de aprehensión en su contra, siendo una de ellas por el caso en el referido juzgado. En esa tónica, el 1 de febrero de 2022, Santizo Rodas se comunica con Sandoval Alfaro y a pesar de que el caso se encuentra bajo reserva y que Sandoval Alfaro no es sujeto procesal, le informa respecto a un apercibimiento presentado ante la juez cuarto para que no entregue el expediente y solicita se pueda publicar en los medios de comunicación que la señora jueza se niega a entregarlo, a lo que Juan Francisco Sandoval Alfaro envía el siguiente mensaje. El juzgado cuarto penal no envió al juzgado de mayor riesgo de el expediente del proceso iniciado por el Ministerio Público por las supuestas aprobación indebidas de acuerdos de colaboración eficaz y con él la Fiscalía de Asuntos Internos solicitó orden de captura contra el exjefe de la CICIG, Juan Francisco Sandoval. La semana pasada, la juez Aifán aceptó la conexión de expediente y fijó un plazo de 24 horas para que se enviara la documentación del proceso. Sin embargo, el mismo no se cumplió por un memorial enviado por Ricardo Méndez Ruiz, quien se opone al traslado del caso. Bueno, se suman entonces las órdenes de detenciones y el punto aquí es ¿dónde está Juan Francisco Sandoval? Para que pueda aclarar también sobre estos señalamientos que se hacen en su contra. Licenciado Clavería, llama mucho la atención y también preocupa que sigamos sumando pues órdenes de captura, sumando casos, sumando pruebas y que al final va a ser un caso que yo no sé si en algún momento se va a poder aclarar. Pues vea, yo creo que lo más importante es que estos casos tienen que ser ejemplarizantes. Cuando un fiscal toma posesión de su cargo, hay una cláusula de confidencialidad, al igual que los funcionarios en materia de seguridad. Por lo tanto, cuando usted sale de su puesto de trabajo, usted no puede estar trasladando ningún tipo de información de la que usted tuvo conocimiento absolutamente a ninguna otra persona, porque hay una cláusula que se lo impide. Por lo tanto, ese mecanismo puede ser utilizado para actuar penalmente en contra de un exfuncionario, en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que esto demuestra también es que la justicia no debe ser politizada. No. Porque es un error que se paga muy caro. Es decir, no pueden haber jueces de un lado o del otro. Los jueces tienen que estar en la ruta de la justicia y para servir al organismo judicial y al pueblo de Guatemala, que son los usuarios del sistema de justicia. Yo, en lo personal, uno no puede detectar fácilmente cómo está este caso porque conoce muy parcialmente lo que aquí se está presentando, pero la obstrucción a la justicia se da cuando efectivamente un funcionario o un exfuncionario emite opiniones o traslada información que le consta. Exactamente. Es serio porque sabemos que, bueno, todo funcionario de hecho tiene estas cláusulas, pero en el Ministerio Público es más duro o tienes que tener más cuidado también porque no es cualquier información la que se conoce, no son casos cualquiera que también se pueden tener acceso, se puede tener la información a la misma y en estos puestos especialmente creo que también pues es preocupante que todas estas acusaciones estén saliendo a la luz, no en el sentido para que no se juzguen, porque
claramente tienen que pues orientar y sobre todo entonces llevar un proceso por estas acusaciones. Pero ¿cuál es el mensaje que también se está dando de un ente que es tan importante y que también pues puede afectar o no en la imagen o en la confianza que incluso la ciudadanía pueda tener al ver este tipo de casos? ¿Qué mensaje se está enviando? Es que el problema es que la ciudadanía desconfía. En términos generales, cuando usted habla de la justicia en el país con gente común, gente que no es versada en la materia, abogados, sino que gente común, no confían. Y efectivamente dicen que el trabajo que se hace en el Ministerio Público, en el organismo judicial o en algunas otras instituciones es completamente deficiente y que se venden. Así le estoy diciendo lo que la gente manifiesta. Por ejemplo, yo lo he escuchado 1000 veces, porque dicen, pero si ahí se sueltan a los delincuentes. El concepto es ese, y es grave para un país, porque cuando un país no tiene la confianza en su sistema de justicia y no lo legitima, ese sistema se puede desboronar en cualquier momento. Y lo que nosotros no podemos permitir es que se desborone el sistema de justicia, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo grande para fortalecerlo y que no se produzcan este tipo de hechos. El control y la supervisión que tiene que existir en el Ministerio Público por parte de la señora Fiscal General, que es la encargada de manejar el Ministerio Público, y de asuntos internos, tiene que ser pero muy, muy exacto, y no permitir que se cometa ni el más mínimo desliz por parte de ningún fiscal, porque al final se afecta a la institución y se afecta a todos los fiscales. Sin duda alguna. Vamos a ir con unos datos que tenemos aquí para el análisis de este tema, porque es importante compartir esta información, señalando que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó una diligencia de allanamiento de hecho ya en la residencia de la exmandataria de la CICIG, Leili Santiso. Las acciones fueron parte del caso Cooptación y Corrupción Judicial. Por este caso, el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, informó que se giró una nueva orden de captura contra Leili Santiso y contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Y esta orden de aprehensión fue girada por un juez competente por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal. En el caso de Leili Santiso, esta es la segunda orden de captura. La primera se hizo efectiva el 10 de febrero pasado, cuando el Ministerio Público la vinculó con el delito de obstrucción a la justicia. Mientras que en contra de Sandoval, esta es la cuarta orden de captura que hay en su contra. Y esto es lo que llama la atención, porque son varios los señalamientos, las acusaciones que se han hecho en contra de él, pero no vemos entonces que se pueda ubicar. Ya se han pues iniciado con los procedimientos para hacer cruce de información, para colaborar con información y poder ubicarlo, pero hasta el momento no se tiene nada. El punto será, en algún momento Juan Francisco Sandoval enfrentará a la justicia, podrá incluso pues defenderse de estos señalamientos, porque ese es el otro punto. No estamos condenando a nadie, creo que todos merecen tener un debido proceso como parte de un sistema de justicia ideal en el país, pero también es esta situación, ¿no? Que ya son 4 denuncias, pueden aparecer más, pueden seguir estas denuncias. ¿Qué puede pasar entonces? Porque son varios los señalamientos y los casos en los cuales se le está acusando. ¿Cuál sería su conclusión en este caso, licenciado? Pues vea, yo creo que efectivamente cada vez usted va a ver un incremento en las denuncias en contra de algunos personajes que estuvieron antes en el Ministerio Público y que deberían de ser resueltos, porque efectivamente son casos en los que hay que revisar la historia de qué sucedió, para que efectivamente los guatemaltecos estemos tranquilos. Pero lo más importante, creo yo, es que no se debe politizar la justicia, en primer lugar, pero en segundo lugar, mucho menos, sacar información de los trabajos que como funcionario usted tiene la obligación de mantener la reserva siempre. Así es. Bueno, le hemos entonces actualizado y dado pormenores sobre esta nueva acusación que se presenta en contra de
Juan Francisco Sandoval y también Leili Santizo. Ya veremos qué es lo que puede pasar, que si continúan estas denuncias, qué dicen las averiguaciones. De momento, estas son entonces 2 en contra de Leili Santizo y 4 órdenes de detención en contra de Juan Francisco Sandoval. Cerramos así la parte de análisis de A la Medida. Licenciado Clavería, es un gusto siempre compartir con usted este espacio. Pues lo despido, no le digo hasta mañana porque yo mañana no los estaré acompañando, pero ahí les estaremos informando entonces también en este programa, en este descanso que se va a tener, recuerde, por la Revolución de Guatemala el 20 de octubre. Que descanse, licenciado. Igualmente, buenas noches, Sandy, buenas noches a todos los amigos en casa. Y nosotros vamos a continuar con otras noticias nacionales, ya para ir cerrando la parte de análisis, porque hablemos